mi hijo es un niño prodigio. Un día, durante la cena, mi hijo le dijo de repente a su padre algo en alemán. No fue una simple frase, fue una burla, un insulto disfrazado de ingenio. Mi esposo soltó una carcajada seca, mientras Ian lo miraba con orgullo, esperando su aprobación. Era un juego cruel, uno en el que yo siempre era la pieza más débil. Pero esta vez, algo dentro de mí cambió. Porque entendí cada palabra. Y porque, por primera vez, supe que no iba a seguir callando. Lo que ocurrió después, fue el principio de mi libertad. Mi hijo es un niño prodigio. Un día, durante la cena, de repente le dijo a su padre en alemán. Esta mujer es tan tonta, realmente no quiero que sea mi mamá. Él pensaba que yo no entendía. Mi esposo respondió tranquilamente. Que ella solo está para servirnos. Por suerte, no heredaste sus genes inferiores. Dejé los utensilios y observé cómo padre e hijo intercambiaban miradas furtivas y sonrisas. En ese momento, me sentí completamente agotada. Sequé mis manos y pasé junto a ellos, dirigiéndome a la habitación. Ninguno de los dos se molestó en mirarme. En el pasado, hubiera preguntado alegremente de qué estaban hablando, aunque siempre me ignoraban impacientemente. Aún así, seguía intentando unirme. Pero ahora no sentía la necesidad. Lo que hablaran, discutieran o debatieran era asunto de ellos. Saqué mi vieja maleta del fondo del armario. Estaba desgastada, pero aún era resistente. No tenía mucha ropa, desde que nació Ian, dejé de preocuparme por mi apariencia. Comencé a comprar ropa barata en línea y, al ver lo que tenía ahora, la única ropa decente era la que compré antes de casarnos. Justo cuando terminé de empacar, Marcelo entró. Miró la maleta en el suelo y frunció el ceño. ¿Qué haces con esa cosa vieja? No respondí. Solo seguí cerrando la maleta. Él se encogió de hombros, desinteresado, agarró su cable de carga del mueble y dijo. Ve a limpiar la mesa del comedor. Ian y yo vamos a jugar Monopoly después. No dije nada y él salió de la habitación. La puerta se cerró al mismo tiempo que el cierre de mi maleta se enganchó. Esos dos sonidos se entrelazaron, y sentí una claridad repentina en mi corazón. Saqué un viejo abrigo, el que había comprado el año en que me gradué y comencé a trabajar. Recordé cuando mi madre me dijo. Ahora que trabajas, necesitas algo decente para vestir. Me llevó a una tienda por departamentos y gastamos $500 en ese abrigo de marca. Cuando Marcelo insistió en que lo devolviera, murmurando que con $500 podíamos cubrir 2 meses de gastos, me negué. Tuvimos una gran pelea y mi madre terminó dándole $450 para calmarlo. Después de casarnos, nunca volví a usar el abrigo. El embarazo cambió mi cuerpo y, una vez que ya nació, estaba demasiado ocupada cuidándolo. El abrigo simplemente quedó en el armario, acumulando polvo. Las ruedas de la maleta rasparon el suelo de madera, haciendo un ruido fuerte al arrastrarse. Ian, que estaba viendo la televisión, me miró de reojo y volvió rápidamente su atención a la pantalla. Marcelo estaba esparcido en el sofá con el teléfono en la mano y una sonrisa arrogante en el rostro. También escuchó el ruido y frunció el ceño. ¿A dónde vas? Respiré hondo, incapaz de responder, antes de que él continuara. Te dije que limpiaras la mesa del comedor. Ian y yo vamos a jugar Monopoly. Tragué las palabras atrapadas en mi garganta, usando toda mi fuerza para no golpearlo con la maleta en la cara. Límpiala tú. Me voy de aquí. Finalmente, Marcelo me miró como es debido. Se sentó, frunciendo el ceño, mientras me veía cambiarme los zapatos. ¿Qué quieres decir? Me enderecé y miré a Ian, que seguía pegado a la televisión, frotándose los ojos cansados. Su vista estaba empeorando y le había agendado una cita para el próximo sábado con el Dr. Grayson en el Centro Ocular de Denver. Saqué mi teléfono y le envié a Marcelo los detalles de la cita. No olvides llevarlo al oculista el próximo sábado, dije, arrastrando mi maleta detrás de mí mientras salía por la puerta. Marcelo me alcanzó cuando el ascensor todavía estaba subiendo. ¿Qué demonios te pasa? Gritó enfadado, tratando de agarrar mi maleta. Apreté mi agarre y esquivé su mano. Y no me pasa nada. Olvidé a ese hombre de cabello raro frente a mí. Si no hubiera quedado accidentalmente embarazada, Ian debería haber ido al MIT con una beca. Los ojos de Marcelo se abrieron, como si finalmente recordara lo que él y Ian habían hecho, humillarme, asumiendo que no entendía alemán. Suspiró, cruzando los brazos sin mostrar un atisbo de remordimiento. Ah, cierto. Olvidé que hablabas alemán.
¿No estás enojada por eso? No te pido disculpas en mi nombre ni en el de Jan. ¿Te sirve? El ascensor llegó al 7º piso. Mientras veía los números subir en la pantalla, sentí una calma sin precedentes. Y no se trata solo de eso, dije, mirándolo. He terminado de vivir así, Marcelo. Quiero el divorcio. Jan se queda contigo. Las puertas del ascensor se abrieron al tiempo que los gritos furiosos de Marcelo resonaban. Entré rápidamente y presioné el botón para cerrar la puerta. Lo último que vi fue a Marcelo gritando que me largara de su casa antes de volver furioso al interior. Pasé la mitad de la noche en el aeropuerto, tomando el primer vuelo de regreso a casa de mis padres. Cuando les dije que me iba a divorciar, guardaron silencio durante un buen rato. Finalmente, mi papá movió su periódico y preguntó: ¿Ya desayunaste? Negué con la cabeza, dejando que las lágrimas cayeran sobre mis jeans, formando manchas oscuras. Mi madre me secó las lágrimas, sonriendo con ternura. Y deja que tu papá te prepare unos fideos, tus favoritos. Mi papá ya había dejado el periódico y se dirigía lentamente a la cocina. Después de empujar mi maleta hasta el dormitorio, me dejé caer en la cama. El sueño llegó rápidamente y, mientras me iba quedando dormida, los recuerdos inundaron mi mente. Mientras otros bebés aún balbuceaban, Jan ya había memorizado pasajes de literatura clásica estadounidense. Al principio, Marcelo y yo no le dimos mucha importancia, asumiendo que solo era un niño inteligente. Cuando Jan tenía 3 años y estaba en el jardín de infancia, su maestra nos visitó solo 2 semanas después de haber empezado el ciclo, maravillada de que fuera un niño genio. Al parecer, Jan había memorizado el código de conducta para jóvenes estadounidenses en solo 10 minutos. Marcelo estaba en las nubes. Después de innumerables pruebas, estaba convencido de que Jan era un genio. Y él, el padre autoproclamado genio. Marcelo, que nunca había cuidado de Jan, de repente dejó su trabajo sin consultarme y usó todos nuestros ahorros para apoyar la educación de Jan. Jan no decepcionó. A los 5 años, ya dominaba todas las materias de primaria y fue aceptado en la Academia Aspen Ridge Prep antes de tiempo. Los medios no podían tener suficiente de nuestro prodigio americano. La familia Cran celebraba como si fueran realeza, incluso añadiendo una página especial para Jan en los registros familiares. Pero en el fondo, sabía que esto no estaba bien. Me preocupaba que el éxito de Jan no durara para siempre. Solo estaba un poco adelantado a los demás y, una vez que las luces se apagaran, podría caer más fuerte que cualquiera. Fui despertada por la llamada de Janice Grain. Nina, Jan siempre pensaba que gritar por teléfono la hacía más audible, así que cada llamada sonaba como si estuviera usando un megáfono. Ya estás muy mayor para andar jugando a los divorcios. ¿No tienes miedo de que la gente se ría de ti? Rodé los ojos y murmuré: hablo en serio sobre el divorcio. Ella soltó una risa fuerte, claramente sin tomarme en serio. Haz lo que quieras. En el momento en que te vayas, mi hijo solo contratará a una niñera de todos modos. No sirves para nada. Sigue adelante y no vuelvas con lamentos. Colgué de inmediato. A sus ojos, nunca había sido más que una niñera glorificada. No, ni siquiera eso. Al menos a una niñera le pagan. Sentada con las piernas cruzadas en la cama, tomé varias respiraciones profundas antes de tomar el teléfono y marcar el número de Gabriel Dawson, un amigo de la secundaria. Hace mucho que no hablamos, Nina, dijo Gabriel cuando contestó, felicitándome de inmediato. Leí el artículo sobre ti. Ahora eres oficialmente la madre de un genio, ¿eh? Solté una risa amarga. Y no me tomes el pelo, todo es solo publicidad de los medios. Por cierto, escuché que abriste tu propio bufete de abogados. ¿Te interesa llevar mi caso de divorcio? Se quedó atónito, preguntando varias veces. ¿Un divorcio? Sí, respondí firmemente. Quiero el divorcio. Después de colgar, me recosté en la cama sintiendo un alivio que no había sentido en mucho tiempo. No más montañas de ropa, no más pisos que fregar y no más atender a un par de hombres que no podrían importarme menos. Jan usó el teléfono de Marcelo para llamarme. ¿Dónde está mi camisa? Decidí cambiar el tema de conversación. Jan, ¿sabes por qué reí? Se quedó en silencio. ¿Dónde está mi camisa? Repitió impaciente. Suspiré. Jan, entiendo alemán. Entendí todo lo que tú y tu papá dijeron en la cena. Hubo un silencio por un momento antes de que Jan respondiera. ¿Sabes hablar alemán? ¿En serio? Sentí el pecho apretado,
No pude contener más mi frustración. Tian, ¿no sientes ni un poco de culpa por humillarme de esa manera? Su voz, aún infantil, sonaba como una astilla en mi corazón. En nuestra casa, solo los que tienen alta inteligencia pueden hablar. Tu educación no es suficiente para ganarte respeto. Ahora voy a preguntar una vez más, ¿dónde está mi camisa? Colgué. Como era de esperarse, Ian no tenía concepto de modales. Había intentado enseñarle, razonando con él, incluso pretendiendo que lo castigaría, pero simplemente no estaba interesado en aprender esos valores. Marcelo le había dicho que las reglas solo se doblaban para los talentosos, Ian lo creía a pies juntillas. Después de recomponerme, me dirigí directamente al bufete de abogados de Gabriel Dawson. Gabriel había cambiado mucho, especialmente su cintura. Se frotó la nariz con vergüenza y reí. Hace mucho que no nos vemos, Nina. No has cambiado nada. Solté una risita. Sigues tan encantador como siempre. Revisamos el acuerdo de divorcio y Gabriel me preguntó repetidamente. ¿Estás segura de que no quieres pelear por la custodia? Está bien así, dije, tomando un sorbo de agua y tragando el nudo en mi garganta. No quiero entrar en una larga batalla con Marcelo. Esto es algo con lo que él estará de acuerdo. Gabriel se rascó la cabeza, aún confundido. ¿Y Nina, estás segura de que no estás tomando una decisión apresurada? No tienen problemas graves de pareja, no tienen problemas económicos y sí, hay cierta tensión con su madre, pero nada que no se pueda arreglar. Además, Ian es un genio. Mi matrimonio fue un error desde el principio, respondí con una suave sonrisa, sintiendo finalmente cómo se levantaba el peso de mis hombros. Me tomó mucho tiempo darme cuenta. Debí verlo el momento en que Marcelo reemplazó en secreto mis pastillas anticonceptivas y terminé embarazada por accidente. Me llevó todos estos años y criar a nuestro hijo para finalmente entenderlo. Cuando Marcelo recibió los papeles de divorcio, no pudo mantenerse tranquilo. Has perdido la cabeza, Nina. Y gritó furioso por teléfono. En 2 días es la celebración de las admisiones universitarias de Ian. Va a haber medios y estaciones de televisión en todo el lugar. Ahora vas a lanzar una bomba de divorcio. Todavía tengo mi reputación en juego. Ian había sido aceptado en Aspen Bridge Prep Academy y Marcelo había hecho todo lo posible planeando una gran gala, invitando a la prensa e incluso a algunos funcionarios locales. Esta celebración era su joya de la corona. Ignorando su perorata, respondí tranquilamente. Marcelo, me estoy divorciando de ti. Puedes hacer tu fiesta. Son cosas separadas. Marcelo resopló. Pensé que acordamos que se supone que debes asistir a la fiesta con nosotros. ¿Por qué haría eso? Pregunté. Guardó silencio. Para seguir interpretando el papel de la ama de casa afortunada con un título universitario simple que, de alguna manera, dio a luz a un genio. Marcelo apretó los dientes. Has estado husmeando en mi teléfono, murmuró con su habitual desdén, como si mi única utilidad hubiera sido espiar o buscar aprobación en sus secretos. Solté una risa amarga, cargada de toda la resignación y el cansancio que me consumían. No le respondí ni me molesté en justificarme. Ya no valía la pena. Sin decir una palabra más, le di la espalda y me marché. Esa noche, mientras esperaba en el aeropuerto para tomar el primer vuelo de regreso a casa de mis padres, tuve el primer atisbo de paz en años. Por más contradictorio que pareciera, el silencio en mi mente era reconfortante, como si al fin estuviera soltando un peso invisible que había cargado demasiado tiempo. Las palabras de Marcelo y sus ojos llenos de desprecio comenzaron a perder fuerza en mi memoria. Al llegar a casa de mis padres, me recibieron con ese calor familiar que había olvidado. Durante los primeros días, dejé que el simple acto de existir sin presiones me renovara. En medio de esa tranquilidad, comencé a recordar una vida que había dejado de lado. Un sueño que alguna vez fue mío y que abandoné cuando Marcelo y yo nos casamos. Era como si una parte dormida de mí estuviera despertando lentamente, recordándome que yo también tenía aspiraciones, que alguna vez tuve ideas, proyectos, ambiciones. Fue en uno de esos días, mientras revisaba algunas cajas de la universidad en el ático de mis padres, cuando encontré un viejo cuaderno de apuntes. En sus páginas había esquemas, notas y bocetos de un proyecto que había ideado con tanto entusiasmo, un software que ayudaría a mujeres emprendedoras a organizar sus negocios de forma eficiente. Inspirada por ese hallazgo, tomé una decisión firme. Ese proyecto sería mi regreso. Sin perder tiempo, llamé a Gabriel. Necesitaba su orientación, no solo en temas legales, sino también como alguien en quien podía confiar plenamente.
Hablamos sobre el proyecto y sobre cómo podría adaptarlo a los tiempos actuales. Fue un intercambio lleno de ideas y, por primera vez en años, sentí que alguien me escuchaba y valoraba mis pensamientos. Nina, si necesitas ayuda para estructurar el proyecto, cuenta conmigo, me dijo Gabriel en una de nuestras llamadas, con esa voz cálida y cercana de siempre. Y gracias, Gabriel. De verdad, tu apoyo significa más de lo que imaginas, respondí, sintiendo como mi corazón latía un poco más rápido. No era solo por el proyecto. Había algo en la manera en que él me trataba, en el respeto y la admiración con los que me veía, que me hacían sentir que volvía a ser yo misma. Con el paso de las semanas, Gabriel y yo comenzamos a vernos con más frecuencia bajo el pretexto de discutir el proyecto, pero nuestras reuniones pronto se volvieron algo más. En medio de conversaciones interminables y risas sinceras, descubrí que estaba volviendo a sentir algo que creía extinto. Gabriel me recordaba a la Nina que alguna vez fui, la joven segura de sí misma, llena de ideas y sin miedo al futuro. Y siempre supe que tenías algo especial, me confesó una noche mientras cenábamos en un pequeño restaurante del centro. Marcelo nunca entendió lo increíble que eres. Escuchar esas palabras me hizo estremecer. Era como si todos los años de desdén y menosprecio de Marcelo se desvanecieran de golpe. Sonreí, sintiendo como un calor reconfortante se apoderaba de mi pecho. Quizá, después de todo, aún era capaz de amar y ser amada de verdad. Mientras avanzaba con el proyecto, empecé a recibir mensajes de mujeres que, de alguna manera, habían oído hablar de mi iniciativa. Cada mensaje era un recordatorio de que no estaba sola, de que mi historia tenía el poder de inspirar a otras. Compartían conmigo sus propias luchas, las renuncias que habían hecho por sus familias, y al leerlas, me sentía más fuerte y decidida a seguir adelante. Un día, una de ellas me preguntó en un mensaje: ¿cómo te atreviste a dejarlo todo y empezar de nuevo? La pregunta me hizo reflexionar profundamente. No fue valentía lo que me llevó a dar ese paso. Fue el agotamiento de una vida de sumisión, el deseo de recuperar mi dignidad y mi paz. Mis días estaban llenos de significado. Ya no era la esposa complaciente ni la madre que Jan desestimaba. Era Nina, la mujer que había decidido reconstruirse a pesar de todo, que estaba aprendiendo a amarse y valorarse. Cada vez que me veía con Gabriel, sentía que el círculo de apoyo se completaba. Con él, podía ser sincera, vulnerable, compartir tanto mis sueños como mis temores. Nos encontrábamos regularmente para discutir el progreso del proyecto, y cada conversación era un paso más hacia la confianza que había perdido. Incluso los detalles más pequeños, como el café que me traía o las bromas que compartíamos, me recordaban que merecía un amor sincero, sin condiciones. Una noche, después de una larga jornada de trabajo, Gabriel me miró con una intensidad que me hizo sentir expuesta y querida al mismo tiempo. Nina, tienes todo para triunfar. Y si alguna vez necesitas un recordatorio de eso, siempre estaré aquí para decírtelo. Sentí mis ojos humedecerse. Hacía tanto tiempo que nadie me decía algo así, que nadie creía en mí. Asentí en silencio, agradeciendo por ese momento. En mi interior, supe que mi vida finalmente había tomado el rumbo correcto. Ya no me importaba si Marcelo o Jan reconocían lo que habían perdido. Ese era su problema. Yo estaba construyendo una vida de la cual sentirme orgullosa, una vida donde cada paso era mío, cada logro era una recompensa a mi propio esfuerzo. Pasaron 2 meses desde que dejé esa casa y comencé mi nueva vida. Adaptarme no fue fácil, pero cada día traía una paz que hacía mucho no sentía. Cada mañana, la carga de años de sumisión se iba disolviendo, reemplazada por una sensación de libertad que me hacía sonreír. Sin embargo, una inquietud crecía dentro de mí. Tenía una curiosidad inevitable por ver con mis propios ojos qué había sido de esa familia sin mí. ¿Habrían comprendido finalmente el valor que yo aportaba? ¿Habrían notado mi ausencia? Una tarde nublada, decidí visitarlos. Llegué a la puerta con una mezcla de nervios y determinación, y toqué el timbre. Marcelo abrió la puerta. En su rostro había una expresión de sorpresa y ligera irritación, como si mi presencia fuera un inconveniente más que una visita inesperada. ¿Qué haces aquí?, preguntó, sin disimular su tono áspero. Solo quería ver cómo estaban, respondí, tratando de mantener la calma. Aunque una parte de mí aún quería creer que, en algún rincón de su corazón, Marcelo había cambiado, al entrar en la casa supe que no era así. El ambiente se sentía tenso y vacío. Todo estaba en el mismo lugar, pero algo era distinto. La energía era pesada, como si la frialdad y el silencio hubieran reemplazado cualquier atisbo de hogar. Al mirar a Jan en el sofá,
sumido en su teléfono y completamente ajeno a mi presencia, entendí que nada había cambiado. Ian, mira quién vino a visitarnos, dijo Marcelo en tono seco. Luego, sin esperar respuesta, se dio la vuelta. Ian apenas levantó la vista del teléfono. Con un tono monótono y sin ningún interés, murmuró: «Hola». Sentí un nudo en la garganta, pero no por tristeza, sino por una especie de alivio. En ese momento, comprendí que mi partida no les había enseñado nada. La indiferencia de Marcelo y la frialdad de Ian no eran nuevas, pero verlas tan claras, tan desprovistas de cualquier afecto, me reafirmó que había tomado la decisión correcta. Quise intentar una conversación con Ian, aunque sabía que sería difícil. Me acerqué y, con voz suave, le pregunté: Ian, ¿cómo has estado? ¿Cómo te va en la escuela? Él rodó los ojos y suspiró con fastidio. Bien, mamá, como siempre. Ese tono despectivo, esa falta de interés. Me di cuenta de que había pasado años luchando por un hijo que no veía valor en nada de lo que yo hacía por él. ¿Cómo llegamos a este punto? No pude evitar preguntármelo, aunque ya sabía la respuesta. Marcelo, desde siempre, había reforzado en Ian una visión de superioridad, la idea de que yo no era más que una figura de segundo plano, alguien cuya presencia era útil solo cuando le servía. Observé a Marcelo desde el pasillo. Había una expresión de frustración en su rostro. Aunque intentaba mostrarse calmado, noté que su paciencia estaba al límite. Parecía más desgastado, como si el rol de padre a tiempo completo le estuviera exigiendo más de lo que estaba dispuesto a dar. Decidí marcharme. No había nada más que pudiera hacer allí, ni palabras que cambiaran la indiferencia de Marcelo e Ian. Mientras caminaba hacia la puerta, escuché un breve susurro de Marcelo. Y cierra la puerta al salir. Salí de esa casa con un peso menos en el corazón. Por más doloroso que fuera verlos en la misma dinámica tóxica, me confirmó que ya no pertenecía a ese mundo. Yo había cambiado. Ellos no. Unos meses después, me enteré de que la situación entre ellos había empeorado. Ian había comenzado a mostrar comportamientos problemáticos en la escuela, bajas calificaciones, actitudes rebeldes y una falta de disciplina evidente. Marcelo, en su intento de imponer control, no hacía más que empeorar las cosas. No me sorprendió, pero sentí una mezcla de compasión y resignación. Ian había sido empujado desde muy pequeño a una vida llena de exigencias. Y Marcelo, en su obsesión por convertirlo en un prodigio, había perdido de vista al niño que alguna vez fue. Sin la presencia de una figura que le ofreciera equilibrio, Ian ahora enfrentaba el peso de una vida que nunca quiso. Aunque no me alegré por sus dificultades, no pude evitar pensar que esto era un resultado inevitable. Marcelo había insistido en un camino de superioridad y desprecio, un camino que él mismo había trazado. Ahora, sin mi paciencia ni mi dedicación para suavizar las aristas, enfrentaba la realidad de una relación rota y un hijo que comenzaba a rebelarse contra su control. Mientras continuaba con mi proyecto, las noticias sobre Marcelo e Ian seguían llegando de forma ocasional. Escuché que Marcelo había intentado varias estrategias para retomar el control, castigos, restricciones, incluso cambiar a Ian de colegio, pero nada parecía funcionar. Ian era un reflejo de su padre, pero sin la dureza adulta que lo sostenía. Era un niño que había perdido el rumbo, un niño que ahora comenzaba a notar la ausencia de algo esencial, algo que ni él mismo lograba comprender. Con cada día que pasaba, mi decisión se reafirmaba en mi mente y en mi corazón. Verlos atrapados en ese ciclo de exigencia y desprecio me hizo entender que yo ya no tenía un lugar allí, que había algo más valioso esperándome en esta nueva vida que había construido. Habían pasado unos meses desde mi última visita a Marcelo e Ian. En ese tiempo, el proyecto que tanto había deseado retomar seguía creciendo de manera sorprendente. Cada día me sentía más segura y realizada, como si finalmente estuviera reclamando mi propia identidad, aquella que había quedado relegada por años. Gabriel se había vuelto una parte fundamental de mi vida. Su apoyo incondicional y la manera en que creía en mí me hacían sentir como la mujer fuerte y capaz que alguna vez fui. Una tarde de sábado, mientras revisaba algunos documentos en casa, escuché el timbre sonar. Al abrir la puerta, me encontré frente a Ian. Estaba de pie, cabizbajo, con una expresión en el rostro que nunca antes había visto. Sus hombros caídos y su mirada insegura me hicieron recordar al niño pequeño que alguna vez fue, antes de que el orgullo y la frialdad lo transformaran. «Mamá», murmuró con la voz temblorosa. ¿Puedo pasar? Sentí una mezcla de emociones tan intensa que me tomó un momento reaccionar. Asentí en silencio y me hice a un lado para que entrara. Ian se sentó en el sofá, mirando a su alrededor como si estuviera en un lugar desconocido. La última vez que había estado en mi casa,
todo era diferente. La tensión, sin embargo, se podía cortar con un cuchillo. Gian, ¿qué te trae por aquí? Pregunté, tratando de mantener la calma. Por dentro, mi corazón latía con fuerza. Ver a mi hijo allí, en mi espacio, me traía tantos recuerdos y, al mismo tiempo, tantas preguntas sin respuesta. Él suspiró profundamente, sin saber por dónde empezar. Finalmente, me miró, y en su mirada había algo que nunca antes había visto: humildad. Quería pedirte disculpas, dijo en un susurro. Por todo. Las palabras resonaron en el silencio de la habitación, cargadas de una sinceridad que me sorprendió. Había pasado tanto tiempo esperando escuchar algo así que no supe cómo reaccionar. Lo observé, tratando de descifrar lo que sentía. Gian, sabes que no es fácil olvidar todo lo que pasó, ¿verdad? Respondí con suavidad. No quería hacerlo sentir peor, pero sí que entendiera el peso de sus palabras. Él asintió y su expresión mostró un dolor genuino. Lo sé, mamá. Pero quiero que sepas que he estado pensando en todo lo que dijiste antes de irte, sobre el respeto y sobre cómo te traté. Yo nunca quise hacerte sentir menos. Creo que solo me dejé llevar por lo que papá decía. Cada palabra suya era una pequeña herida que se abría en mi corazón. Recordé los años de indiferencia, de desprecio, y las innumerables veces que intenté ganarme su cariño sin éxito. Pero esta vez, al menos, estaba aquí, enfrentándome, reconociendo sus errores. Tian, sé que tu padre influyó en ti, pero también quiero que entiendas que eso no justifica cómo me trataste, dije, mirándolo directamente a los ojos. Yo siempre estuve ahí para ti, siempre intenté darte lo mejor de mí. Y tú elegiste verme como alguien inferior. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas y desvió la mirada. Lo siento, mamá. Lo siento de verdad. No sabía lo que estaba haciendo, su voz se quebró, y en ese momento vi al niño que alguna vez cuidé con tanto amor. Sin embargo, ya no era la madre dispuesta a sacrificarlo todo sin condiciones. Suspiré, tratando de procesar mis propios sentimientos. Había esperado tanto por este momento y, sin embargo, sentía la necesidad de protegerme, de no volver a caer en el mismo ciclo de complacencia. Dian, sé que tal vez estás pasando por un momento difícil, pero debes entender algo: mi vida ha cambiado. Ya no soy la misma mujer que dejaste de lado, y si quieres formar parte de mi vida, tendrás que respetar los límites que he construido. Él asintió, limpiándose una lágrima. Parecía estar procesando mis palabras, y por primera vez sentí que me estaba escuchando de verdad. Lo entiendo, mamá. No quiero hacerte daño otra vez. Solo quiero que estemos bien. No sé si tú me aceptarías otra vez. Su voz sonaba tan vulnerable, tan distinta de ese tono arrogante que había usado por años. Me acerqué a él y le puse una mano en el hombro. Sentí que era el momento de poner a prueba la nueva relación que estaba construyendo conmigo misma y con el mundo. Ian, si estás aquí sinceramente y si realmente quieres tener una relación basada en respeto, entonces estaré aquí para ti, le dije con firmeza. Pero esta vez quiero que sea diferente. Ya no puedo ser esa madre que soporta todo sin decir nada. Necesito que me veas como tu igual, como alguien que merece el mismo respeto que tú. Él asintió lentamente y sus ojos mostraban algo que nunca había visto en él: comprensión. Como si finalmente empezara a entender lo que había perdido y lo que necesitaba cambiar. Nos quedamos en silencio durante unos minutos, cada uno procesando el momento. Ian se quedó un poco más y conversamos sobre su vida, sobre la escuela y sobre cómo había sentido mi ausencia. Me confesó que la presión que su padre le imponía era sofocante, que sentía que estaba viviendo una vida que nunca había deseado. Papá siempre me dijo que ser un genio era lo mejor que podía pasarme, pero yo nunca quise esto, mamá. Solo quiero ser yo mismo, sin que todo el mundo espere algo de mí. Al escuchar sus palabras, no pude evitar sentir una profunda compasión. Ian estaba cargando con un peso enorme, uno que yo misma había tratado de aligerar durante años. Pero esta vez, estaba claro que él tenía que encontrar su propio camino, sin que yo me sacrificara una vez más. Ian, puedo estar a tu lado y apoyarte, pero esta vez necesitas hacer tu propio camino, con tus propias decisiones. Yo estaré aquí, pero quiero que seas consciente de que tengo mi vida y que también merezco ser feliz. Él me miró, asintiendo con una madurez que no había visto antes. Sentí una paz nueva, una sensación de cierre que no había imaginado posible. Y gracias, mamá. Gracias por darme una oportunidad. Sonreí y le di un abrazo, uno que, en cierto sentido, sellaba un nuevo comienzo.
Sabía que el camino no sería perfecto, pero al menos esta vez ambos estábamos empezando de cero, con una relación construida en respeto mutuo y entendimiento. Cuando Jan se fue, sentí que un ciclo se cerraba. Ya no era la mujer que buscaba su aprobación ni la madre que se sacrificaba sin medida. Esta vez, yo tenía el control y estaba decidida a mantenerlo. Después de la conversación con Jan, sentí una calma profunda, una paz que jamás había imaginado posible. Fue como si, por primera vez, mi vida estuviera completamente en mis manos, sin las ataduras que me habían aprisionado por tantos años. Me levanté al día siguiente con una ligereza renovada, una sensación de propósito que había anhelado durante tanto tiempo. Mi relación con Jan había comenzado a florecer en una dirección diferente. A diferencia de los días oscuros, en los que su mirada me atravesaba con indiferencia, ahora sus mensajes y llamadas eran constantes, pero con un tono distinto, uno que reconocía mi autonomía. Me contaba sobre sus días en la escuela, los desafíos que enfrentaba, los cambios que estaba experimentando con Marcelo. Sin embargo, ahora había una diferencia importante. Yo ya no estaba dispuesta a dejarlo todo de lado para absorber sus problemas. Mamá, me ofrecieron participar en un proyecto de ciencias en la escuela. Nunca antes me había interesado, pero me hace pensar en lo que tú estás haciendo ahora, me dijo Jan en una llamada reciente, su voz llena de curiosidad. Eso suena genial, Jan. Me alegra que estés explorando nuevas cosas, pero recuerda, solo hazlo si realmente te interesa, no porque alguien más te lo pida, le respondí. Sintiendo tranquilidad al saber que estaba buscando su propio camino sin que mi sacrificio fuera la base. Mis días estaban llenos de actividades que yo había elegido. Mi proyecto avanzaba cada vez más y, en poco tiempo, logré posicionarme como una figura de referencia en mi área. Gabriel, siempre a mi lado, se convirtió en mi mayor apoyo y en una inspiración constante. Con cada paso que daba, sentía como me empoderaba, como recuperaba fragmentos de mí misma que había perdido en los años de sumisión. Una tarde, mientras trabajábamos juntos, Gabriel me miró con esa expresión suave y sincera que siempre lograba hacerme sonreír. Nina, eres una mujer increíble. Ver todo lo que has logrado en tan poco tiempo es algo que admiro profundamente, dijo, tomando mis manos entre las suyas. Sentí como el calor subía por mi pecho y una sonrisa escapó de mis labios. Gabriel había estado a mi lado desde el principio de esta nueva etapa, y su presencia había sido fundamental para mi sanación y crecimiento. Lo miré a los ojos y, por primera vez en años, me sentí verdaderamente valorada y amada. No sé qué habría hecho sin ti, Gabriel. Gracias por siempre creer en mí, le respondí, mi voz apenas un susurro cargado de emoción. Ese día decidí que ya no iba a permitir que las sombras del pasado me limitaran. Sabía que, junto a Gabriel, podía construir una vida plena, sin las cadenas del desdén o la sumisión. Cada logro en mi proyecto, cada reconocimiento que recibía, era una confirmación de que había hecho lo correcto al salir de esa vida de dolor. Los meses continuaron pasando y, con cada uno de ellos, la distancia emocional con Marcelo y el mundo que dejé atrás se hacía más profunda. Los comentarios de amigos y conocidos que aún mantenían contacto con él me contaban sobre sus constantes quejas, sobre la fricción que seguía teniendo con Jan y sobre cómo el orgullo seguía siendo su única compañía. En algún momento, esa información dejó de afectarme. Marcelo y sus problemas ya no formaban parte de mi vida. Un día, recibí una llamada de Jan que me llenó de orgullo y satisfacción. Había decidido mudarse para continuar sus estudios en un ambiente más saludable, lejos de la presión de Marcelo. Me explicó que quería aprender de una manera diferente, sin la carga de las expectativas que su padre siempre le había impuesto. Mamá, quiero decirte algo, dijo, su voz llena de convicción. No sé si alguna vez te lo dije, pero estoy muy agradecido por lo que has hecho por mí, por haber soportado tanto y por finalmente decidir vivir para ti misma. Me has enseñado que está bien buscar la felicidad propia. Esas palabras me hicieron sentir completa, como si el ciclo finalmente se hubiera cerrado de la manera más perfecta posible. Jan había encontrado su camino y yo el mío. Sabía que aún quedaba mucho por recorrer, pero cada paso estaba ahora lleno de sentido y propósito. Poco a poco, mi vida comenzó a expandirse. Gabriel y yo nos habíamos vuelto inseparables y, juntos, creamos nuevos proyectos, sueños y una vida compartida que alguna vez imaginé imposible. Me sentía libre, completamente liberada de cualquier lazo que me conectara con ese pasado lleno de sacrificios sin reconocimiento. Una mañana, mientras tomábamos café en la terraza, Gabriel me miró con una sonrisa que reflejaba todo el amor y la admiración que siempre había visto en él. Nina, ¿alguna vez pensaste que llegarías tan lejos? Me preguntó con una voz llena de calidez, haciéndome sentir segura. Lo miré, sintiendo como una paz indescriptible se asentaba en mi pecho.
Honestamente, Gabriel, no. Durante mucho tiempo pensé que esta vida no era para mí, que solo estaba destinada a complacer a otros. Pero ahora sé que puedo lograr lo que quiera, y no puedo estar más agradecida por todo lo que la vida me ha traído hasta aquí. El pasado, con toda su carga de dolor y sacrificio, se había quedado atrás. Ahora era solo un recuerdo distante, una lección que había aprendido para nunca olvidar. Mi vida estaba llena de proyectos, de amor y de una felicidad genuina que jamás imaginé alcanzar. Finalmente, había encontrado mi lugar. Ya no era la mujer que alguna vez se sacrificó sin recibir nada a cambio. Era Nina, una mujer fuerte, decidida y completa, que había renacido de sus propias cenizas para abrazar la vida con todas sus oportunidades. Mientras el sol de la mañana iluminaba el día, tomé la mano de Gabriel y supe, con una certeza que solo viene de la experiencia y el dolor superado, que mi felicidad no dependía de nadie más. Había encontrado la paz que tanto había buscado y, con ella, la libertad de ser yo misma, sin miedo, sin limitaciones y sin el peso de un pasado que ya no tenía poder sobre mí. Si esta historia te inspiró, imagina todo lo que aún tenemos por compartir. Suscríbete y activa la campanita para más relatos llenos de emoción, lecciones de vida y giros inesperados. No te pierdas ni un solo video, porque cada historia puede cambiar la forma en que ves el mundo. Te espero en el próximo episodio.